Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Estamos en plena semana de vacaciones para un sector, otros trabajamos. La empresa privada, un sector seguirá a partir del miércoles, pero hay otros miembros de la iniciativa privada que por su naturaleza laboral no paran. Es labor 24/7, parecida a la que desempeñamos los comunicadores sociales, de todo este tema de la reactivación económica, de las expectativas de país, del proceso electoral que cada día lo tenemos más cerca. Hemos iniciado el mes de octubre, lo abordamos esta noche con don Fernando García Merino, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por el tiempo. Quiero arrancar con esto, el tema de la reactivación económica. ¿Cómo lo está registrando el sector privado a nivel de la Asociación Nacional de Industriales? Buenas noches. Buenas noches, Rosendo, es un gusto estar aquí nuevamente. Nosotros como Asociación de Industriales y como industria del país, como bien decías, no paramos. Es un sector de la economía que trabaja 24/7 y que no puede detenerse. Es toda la cadena de suministro de alimentos, la cadena de suministro de bebidas, la cadena de suministro de medicamentos. No puede parar el sector industrial y los feriados que tenemos acá pues no son los mismos que hay en los países a los cuales nosotros exportamos productos también de diferente índole. Entonces el sector mantiene una operación permanente y esto es necesario para la reactivación económica del país. Estamos desde el sector industrial trabajando en diferentes aspectos para poder recuperar al país y uno de ellos es, como bien decías, la reapertura inteligente de la economía. Para esto el tema de vacunación era fundamental. Hemos avanzado mucho, ya estamos bastante bien con el tema de las vacunas. Nos hace falta dar ese último empujón para poder poner esa segunda dosis y las dosis que faltan a la ciudadanía. La semana pasada los niños ya empezaron a vacunarse. Ya con eso vamos a estar más tranquilos de que puedan reiniciar las clases en las escuelas. Pero es fundamental terminar el proceso de vacunación para poder entrar a una reapertura inteligente de la economía 100%, siempre con las medidas de bioseguridad, mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social. Otro elemento importante de esa reapertura es poder contar también con algún recurso financiero para que las empresas que cerraron por motivo de la pandemia puedan tener capital de trabajo para retomar su actividad. Luego viene el tema de la reactivación de la economía. En este tenemos los problemas que causó la pandemia del COVID-19 y también los huracanes ETA y OTA que han afectado sobre todo la zona norte del país. Y para esto es fundamental una serie de medidas que se han venido planteando a este gobierno y serán medidas a discutir con los candidatos presidenciales también para poder reactivar la economía. El tema de financiamiento, el tema de simplificación administrativa, el tema de la energía eléctrica, son algunos de los ejes fundamentales para la reactivación económica que requerimos en el país. ¿Qué tanto se ha logrado apoyar con estos últimos puntos que me planteaba a nivel de la Asociación Nacional de Industriales en el tema de la solidaridad, el financiamiento, que es un elemento aparte? Han reclamado sectores que fueron golpeados por el cierre de la economía. Ahora que estamos entrando ya en una apertura casi total de país, hay números, Fernando, de empresas que cerraron pero que ya volvieron. Nosotros en el sector industrial hemos manejado la información del sector y al ser empresas, la mayoría de la industria, de primera necesidad para mantener la alimentación, para mantener los medicamentos, para mantener los artículos de primera necesidad de limpieza en las casas, el cierre de empresas industriales fue poco. Sin embargo, hubo una caída sustancial en las ventas, en promedio un 30% de caída en las ventas, y esto generó que algunas empresas quedaran en rojo, algunas quedaran tablas, muy pocas pudieron tener utilidad el año anterior. Y este año hay una leve recuperación y esperamos que en el último
trimestre del año esto se pueda reactivar más con la situación de la Navidad, que siempre mueve muchos recursos. Pero lo principal es, primero, darle al sector privado, micro, pequeño, mediano, grande, primero estabilidad, tranquilidad, paz social para que la empresa y el emprendedor puedan desarrollarse. Es fundamental que haya estabilidad en el país y tranquilidad en el país para que esto ocurra. Luego, Estado de Derecho. Se deben cumplir las leyes, se deben cumplir los contratos que están vigentes en el país para tener esa certidumbre de parte de los ciudadanos y de parte de los empresarios. Cosa que no ha existido en empresas puntuales en el país en el mes de septiembre. En empresas puntuales y en términos generales, cuando uno revisa los indicadores del World Economic Forum o del Banco Mundial sobre los temas de competitividad del país, el índice de competitividad global o el Doing Business, uno se da cuenta que hay sectores en los cuales estamos muy mal. Y uno de esos sectores es precisamente el de gobernabilidad, el de institucionalidad, el de transparencia, el de corrupción. En esos sectores estamos muy mal y esos son sectores que un inversionista, tanto nacional como extranjero, analiza previo a desarrollar un proyecto de inversión. Si uno ve que el país está inestable, si uno ve que en el país no hay Estado de Derecho, vemos los temas de las invasiones que se han dado últimamente en diferentes zonas del país, sobre todo en el sur y en la zona de la UAN, que siguen y que no se resuelve. Es un problema endémico que tenemos en el país. Eso obviamente no atrae la inversión, eso ahuyenta la inversión. Por tanto, es fundamental tener esa estabilidad y ese Estado de Derecho funcional, eficiente, para atraer la inversión. Y además, tenemos que trabajar todavía en el tema de seguridad. Seguridad ciudadana es fundamental y seguridad jurídica. Debe haber seguridad para los bienes y para los colaboradores de las empresas y de esa manera poder atraer inversión. Y luego el tema de los costos de producción. Y aquí el tema de energía eléctrica con el servicio de energía eléctrica, costo y calidad del servicio son un factor también importante que tenemos que tomar en cuenta, así como todo el tema de costo de transporte, tanto vial como marítimo como aéreo, son fundamentales, y el precio del salario mínimo en el país son temas importantes para que podamos atraer esa inversión de manera pertinente y efectiva durante lo poco que queda de este año y sobre todo en el 2022. Vamos por parte, Fernando. Principio, el tema del Estado de Derecho, garantizando a las empresas que invierten que ese capital estará bajo el resguardo pleno, su protección del Estado, sin cambiar reglas de juego. ¿Por qué nunca se tiene a cabalidad el respeto en nuestro país? ¿Qué dudas está generando tanto al inversionista local como el extranjero este ambiente, sumado a la actividad política que también nos mantiene con una gran interrogante a menos de 2 meses? Yo creo que lo primero es que los políticos nos han quedado a deber a todos, y todos los políticos, prácticamente todos, salvo muy, muy honrosas excepciones. En el país no es posible que tengamos una institución que se crea y a los 3 años, 4 años se elimina, como Coalianza, por ejemplo, que era una institución clave para dar un respaldo importante a las asociaciones público-privadas y que éstas pudieran ser un mecanismo de desarrollo. La gente les tiene miedo, les tiene pavor a las alianzas público-privadas porque Coalianza no funcionó. Y es la verdad, y con mucha pena hay que decirlo, aunque tengamos amigos ahí, pero eso es así. No funcionó y se cierra. Y se busca otra figura en lugar de resolver los problemas que se dieron con esos contratos. Por otro lado, tenemos también la excesiva burocracia, el tema de corrupción, que es altamente notorio en el país, y todo eso obviamente no atrae la inversión, no atrae la seguridad jurídica. Creo que es fundamental, y nosotros lo hemos planteado en un documento de la ANDI referente al combate a la corrupción, algunos temas claros. Lo primero es que necesitamos hacer una reforma, y ojo, para combatir la corrupción necesitamos una reforma real e integral a la ley electoral. Porque la ley electoral está diseñada para fomentar y para afianzar el caudillismo y el clientelismo político, no para democratizar el país, para tener grupos que dependen de otros grupos, que dependen de otras personas, y de esa manera una cadena, un círculo vicioso que no permite la gestión pública eficiente y transparente. Por otro lado, es importante también el tema de la ley de servicio civil, porque al final tenemos funcionarios que no tienen los méritos, ni académicos, ni profesionales, ni morales, para ocupar los cargos.
Y tenemos gente muy bien preparada en el sector público o en el sector privado que no pueden subir desde de cierto nivel hacia arriba porque no han pegado afiches o porque no son amigos de alguien. Entonces, se necesita reestructurar el servicio civil para que realmente todos los puestos sean por concurso o por oposición y que el que llegue ahí es el que tiene la capacidad y que esa persona se sienta protegida por esa misma ley de servicio civil y pueda decirle al político, esto es incorrecto, esto es ilegal, esto no lo voy a firmar. ¿Y ven ustedes como sector industrial que se les está generando ese espacio para que la meritocracia prive al momento de armar el nuevo gabinete de gobierno, independientemente de quien obtenga el triunfo el próximo 28 de noviembre? Nosotros como sector privado hemos elaborado al menos 3 documentos, Rosendo. Hay un documento que se ha elaborado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que es la Estrategia de Empresa Sostenible, que uno de sus elementos principales es todo el tema de Estado de Derecho. También el CEAL ha preparado un documento y nosotros como ANDI acabamos de terminar ahora en septiembre lo que es la propuesta de desarrollo industrial actualizada, donde en la introducción trabajamos estos temas, los temas de Estado de Derecho, combate a la corrupción, transparencia y otro factor importantísimo es el tema de la planificación del desarrollo del país. Nosotros en la casa planificamos, este es el presupuesto, esto es lo que necesito para educación, para la luz, para el agua, para el alquiler, para el banco, para la compra de la comida. En la empresa hacemos lo mismo y es así, pero como país no lo estamos haciendo. Tenemos vigente una ley de plan de país y visión de nación desde hace 12 años y en esa ley se crearon 2 consejos, el Consejo de Plan de País y el Consejo de Competitividad e Innovación, del cual la ANDI forma parte, y en 12 años solo hemos sido convocados 2 veces a ese consejo. Entonces necesitamos hacer esa planificación y al ser un tema de Estado, de país, no un tema de gobierno, ni de un ministro, ni de un presidente, se necesita convocar esos consejos con la sociedad, con los actores sociales, para definir esos temas fundamentales que requiere el país y apuntar hacia ahí de manera eficiente. Nosotros estamos como sector privado con estos 3 documentos y otros que están desarrollando otras organizaciones, planteando las cosas a los políticos, ya que hemos visto poca oferta también de parte de los políticos o poca ganas de explicar esa oferta de parte de los políticos y los estamos invitando también nosotros desde la ANDI para que participen en foros, tanto los candidatos de alcalde de las ciudades en las cuales tenemos oficina regional, la asociación, y estamos también invitando a los candidatos presidenciales para poder exponerles estos puntos generales, que son los que mencionaba, Estado de Derecho, gobernabilidad, estabilidad, combate a la corrupción, el tema de la planificación que requiere el país, y también temas puntuales de la industria que están relacionados con la formación, con los temas del Sistema Nacional de Calidad, con la innovación, con las cadenas productivas, con el tema de energía, el combate al contrabando, industria, derechos humanos, etcétera. Está con nosotros al banquillo el presidente ejecutivo de la ANDI, Fernando García Merino. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con el presidente ejecutivo de la ANDI, Fernando García Merino. Me habla de, primero, confianza. Hay que generar confianza en el país, transparencia, seguridad. Ya a 50 días del proceso, toda esta planificación de la cual también me exponía Fernando, es básicamente con las figuras políticas del momento, o hay un espacio para conversar con el Ejecutivo y el Legislativo. Nosotros tenemos una plática abierta y cordial con todos los actores sociales, sean estos públicos o privados. Y tenemos diferentes espacios para tratar los temas. Tenemos el Consejo Económico y Social, que es un espacio donde está el gobierno, los trabajadores y los empresarios. Ahí conversamos algunos temas puntuales. Y cuando hay situaciones coyunturales, pues hay que hablar con quien está a cargo actualmente. Pero en definitiva, bien lo decías, estamos a escasos 2 meses de las elecciones y es fundamental plantear todo el proceso de reapertura total de la economía, de reactivación económica y de reconstrucción de la infraestructura dañada por ETA y OTA y también los atrasos que teníamos en infraestructura con las autoridades que van a estar los próximos 4 años. Por eso es que estamos haciendo esta serie de eventos con los candidatos presidenciales y con los candidatos a alcaldes de las ciudades donde tenemos su oficina regional para plantearles cuáles son esas necesidades. Y van desde ese ámbito general hasta los temas puntuales que mencionaba
que son más operativos del sector industrial como formación, calidad, energía, contrabando, el tema de cadenas productivas y toda la legislación de fomento para el sector industrial. Y les satisface lo que están escuchando de los políticos, más allá del conversatorio que muchas veces se maneja privado, al oírles en la exposición abierta ante la sociedad. ¿Son reales sus propuestas, sus proyectos, sus programas, o estamos en el mismo análisis de siempre, que prometen, prometen y poco cumplen? Yo creo que en campaña todos van a decir que están de acuerdo, salvo cosas muy, muy puntuales. Pero lo importante es que como sociedad, y nosotros particularmente como industria, hagamos un trabajo bien focalizado para que a partir del 2022 los temas fundamentales se resuelvan. Hay varios temas que están pendientes en el país, que son reformas que se han quedado a la mitad y que necesitamos hacerlas el próximo año sí o sí. La primera, la reforma electoral, que no la tenemos concluida, a pesar de que se han hecho 2 reformas durante este año a la ley electoral. Hay que hacer esa reforma. Eso es fundamental para no estar en esta zozobra dentro de 4 años. El tema del energético está vigente todavía. Falta la ley de modernización del sector eléctrico, donde va la decisión del ENE, y hay alguna normativa que está pendiente también técnica de emitirse. El mecanismo de selección de funcionarios de segundo grado es fundamental que lo tengamos para despolitizar las instituciones que deben ser técnicas, aunque sean públicas, y no estar ahí con un interés político. Es fundamental también el tema de la reforma tributaria. Tenemos un código tributario que exigió 3 leyes complementarias: la ley del impuesto sobre renta, ley del impuesto sobre la renta, ley del monotributo, y también la creación de la oficina de defensoría del obligado tributario hace 4 años y no las tenemos todavía. Esa es una reforma que está pendiente, que debe concluirse en el próximo año. Y la otra es la reforma a la seguridad social, que se ha visto más evidente en esta época de pandemia. Tenemos las leyes complementarias a la Ley Marco de Protección Social, que son la Ley del Seguro Social, la Ley de AFPs, Administradoras de Fondos de Pensiones, la Ley Marco de Salud y la Ley del Seguro de Accidentes de Tránsito. Esas leyes deberían estar listas hace 4 años. La ley se publicó en 5 de septiembre del 2015 y todavía no las tenemos. Entonces es fundamental que hagamos toda esa reforma el próximo año. También tenemos pendientes temas en materia de la reforma educativa, y nosotros debemos sentar a los políticos y hacerles ver la necesidad de que estos temas se deben tratar con el que gane o los que ganen en el próximo periodo. Y, como decía, como un factor clave y transversal, reactivar los comités del Consejo Nacional de Planificación y el de Consejo Nacional de Competitividad e Innovación, que están vigentes y que deben presentarle a la sociedad el Plan de País 2022-2036. El Plan de País que se presentó en el 2010 vence este año. Entonces hay que trabajar en el próximo, porque un plan de país no se hace en 3 meses. Hay que hacerlo de manera coordinada con toda la metodología que establece la ley de plan de país y visión de nación, y empezar a consensuar todo eso con los actores sociales. Bueno, me habló de 6 elementos claves para el desarrollo de país. ¿Se encuentra la coherencia en los políticos? ¿Visualiza que hay claridad de ellos en enfrentar en estas grandes dificultades, que al analizarlas puntualmente, si nos quedamos con lo esencial que es la reactivación de la economía con reglas claras, el tema educativo paralizado en más del 98% este año, porque ya empezaron unos clases, pero es mínimo, y el otro, el tema de salud, porque aquí ya seguiremos con un mal endémico llamado COVID, que es curiosamente a este virus que le echamos la culpa de mucho, en vez de ponerse a trabajar ya en casos puntuales, Fernando. Es correcto, hay situaciones estructurales que estaban pre-pandemia, hay otras que la pandemia las ha magnificado, y hay situaciones que nos han afectado desde el punto de vista climatológico. Pero lo principal es que no nos pase lo que ocurrió hace un año casi en el Valle de Sula. Yo recuerdo, yo estaba estudiando en España, y cuando vi las imágenes del huracán Mitch en el 98, era terrible. Yo no reconocía a mi país, y veía las imágenes en televisión española y era terrible. Y veía una imagen y decían: este es el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. Y yo me planteaba, no puede ser, es imposible, no puede estar inundado el aeropuerto, el valle es inmenso, es imposible. 21 o 22 años después, por no haber tomado las medidas
Y han pasado gobiernos de todo tipo, de todo color y de todo sabor. No hubo obra de Se mitigación volvió real. a inundar y más, y peor. Y puede volver a pasar este año, y si no el que viene. Entonces es fundamental la planificación, y no es de ser planificación dirigida, como dicen, de socialista, como no, es poner en orden la gestión. Si ya sabemos que el valle se inunda, ya sabemos que la mayor producción industrial, agrícola, comercial del país está en ese valle, hay que hacer esas represas, hay que buscar la plata, y la plata está por el BID, por el BESIE, por financiamiento local, internacional. Entonces, pero eso lo tenemos que poner en el plan, y por eso esos consejos de planificación y de competitividad tienen que reunirse, como indica la ley, cada 2 meses, para ir evaluando si se está avanzando o no, y tomar las medidas preventivas en el momento. Pero si no me reúno o no superviso en un año, ya el problema ya creció mucho, ya no se puede resolver. Entonces es importante que el plan esté claro, que sea de todos, no de una persona, porque esos son los problemas cuando se planifica de manera individual, los demás no creen y no apoyan. Y segundo, que se ejecute, se supervise y se puedan tomar las medidas correctivas pertinentes. Y el mecanismo de ejecución de estos planes es el presupuesto. ¿Y estarán anuentes los acreedores en seguir soltándonos plata como la hemos registrado en los últimos años para enfrentar todos estos proyectos ahora con el antecedente de falta de transparencia que hemos vivido durante la crisis de la pandemia, Fernando? Yo creo que una de las primeras cosas que nos van a exigir y que nosotros como sociedad debemos exigir también y que está dentro de la propuesta de la ANDI es el combate a la corrupción. Como decía ahí, una ley electoral que desvincule ese clientelismo político en la administración pública. Necesitamos el tema de la ley de servicio civil, necesitamos hacer una reforma a la ley del Tribunal Superior de Cuentas y necesitamos también hacer una reforma a lo que es la ley de compras y contrataciones del Estado. Son instrumentos que en su momento fueron pertinentes, pero ya han pasado 30, 35 años y que necesitan actualizarse. Y es fundamental todo el tema de control preventivo en la gestión pública, porque errores de buena o de mala fe siempre van a haber. El que ha administrado una empresa micro, pequeña, mediano, grande, sabe que errores se van a cometer siempre, se pueden cometer siempre, porque somos humanos. Pero tiene que haber procedimientos para que se limite la cantidad de los errores y también el impacto negativo que puedan tener los errores en la gestión. Y que si hay errores que son punibles, que se castiguen. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de incorporar en esa agenda de país para el próximo año es también todo el tema de combate a la corrupción. Y tenemos esos elementos que mencionaba ahí, ley del Tribunal Superior de Cuentas, la ley de compras y contrataciones, el tema del servicio civil y también todo lo que tiene relación con el financiamiento de las campañas políticas. Vamos por una ruta adecuada de un proceso electoral transparente, un proceso que le permitirá al opositor, en caso de no tener ningún tipo de falla con el sistema de transmisión de resultados electorales, ese mismo día, a la medianoche o en las primeras horas del 29, reconocer el triunfo electoral de un candidato o candidata y que no estemos en la mañana de ese lunes 29 de noviembre con las dificultades que se generó postelección en el 2017, con manifestaciones, con inseguridad, con riesgo de inversión en Honduras, Fernando. Bueno, nosotros hemos visto lamentablemente que la campaña, en vez de manifestar propuestas, lo que está manifestando es odio y agresividad. Y si el niño mira al papá que pelea, que grita, que tira golpes, pues el niño va a imitar lo que el papá hace porque cree que es lo correcto. Pero si el líder político insulta, grita y tira golpes o ofrece golpes, el activista va a pensar que es lo correcto y lo va a seguir. Entonces lo primero es que los líderes, los que están a la cabeza, que son los que tienen mayor responsabilidad, ya que están a la cabeza, que la usen, pero para pensar. Y que busquen paz, tranquilidad y sosiego, porque si no, vamos a tener una situación complicada. Respecto al proceso electoral, el proceso electoral está mal desde el momento en que no pudimos hacer las reformas pertinentes hace 4 años. Claro, eso no implica que no vamos a seguir, hay que seguir y hay que apoyar al Consejo Nacional Electoral en esa dura tarea que tienen actualmente de administrar el proceso con todas esas falencias y esos atrasos que generó el no aprobar la ley en su momento y luego la pandemia que también ha afectado. Y es fundamental ahí también el tema del Consejo Electoral que tenga la independencia financiera para poder ejecutar de manera rápida
todos esos contratos que se deben realizar para el día que tenemos próximo. Entonces tiene que traspasarse y tiene que darse esa autonomía financiera que establece la Constitución al Consejo Nacional Electoral para que evitemos problemas. Ahora, sea el día de las elecciones, Rosendo, o sea el lunes o el martes o el miércoles siguiente, los que pierdan van a estar enojados, seguro. Pero no para que vayan a tomas. Pero, por favor, tranquilidad y cabeza. Y lo otro importante es que para eso está la veeduría ciudadana también. Según la ley electoral, nosotros podemos ir a la Junta Electoral Receptora donde votamos y podemos ver desde fuera de la ventana del aula de clase, ver el conteo. Si queremos estar seguros de que no nos están haciendo mandraca, vamos a ver cada uno nuestra urna y con eso les aseguro que los políticos no podrían manipular. Tenemos que tener esa proactividad también de parte de los ciudadanos. Está con nosotros al banquillo el presidente ejecutivo de la ANDI, Fernando García Merino. Una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el presidente ejecutivo de la ANDI, Fernando García Merino. El presupuesto de la República es un instrumento de desarrollo fundamental para el próximo año. ¿Cómo se debe estructurar el mismo desde la óptica empresarial sin generar las dificultades que hemos tenido en los últimos años con un déficit que cada día que pasa nos está generando mucho mayor nivel de endeudamiento? Y aquí si nos ponemos, Fernando, a mencionar instituciones de servicio público o fracasos del Estado, no terminamos. Pero hay dos puntos que sí los quiero resaltar en este diálogo. Cuidado con el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y en el cambio de gobierno, el tema de la separación de empleados públicos para poner a nuestros allegados. Y en caso de repetir partido, pues el cuidado que podría representar aumentar el gobierno. Es correcto, el presupuesto es la principal herramienta de la administración luego de la planificación. Y el presupuesto tiene que estar pegado con la planificación. Por eso mencionaba yo la importancia de los consejos vinculados al plan de país y plan de nación. Entonces, es fundamental convocar a la sociedad para que se pueda discutir el presupuesto. Insisto en esto. Aquí no hay cheque en blanco para nadie. Y peor en los últimos procesos electorales donde el que ha ganado con 20, 30% de los votos. Entonces no se puede pensar que se tiene un cheque en blanco. Hay que sentarse con los actores sociales, hay que discutir las prioridades del país y en base a una planificación desarrollar el presupuesto. Nosotros consideramos que el presupuesto actual no debió haberse, mejor dicho, el presupuesto del 2022 no debe ampliarse si no se está claro qué es lo que se va a hacer. Primero, este presupuesto tiene alrededor de 3.000 millones, el del 2021, que son orientados al proceso electoral. Y a menos que pase algo que yo no esté enterado, no vamos a tener elecciones el 2022. Entonces, ahí tenemos 3.000 millones de lempiras que no deberían de incorporarse al presupuesto porque es un gasto excepcional del proceso electoral. Tenemos los gastos de la parte de la cedulación de los ciudadanos con la nueva tarjeta de identidad. Eso no debería de entrar tampoco. Creo que es fundamental entonces verificar cuál es el gasto que vamos a tener en gasto corriente y cuál va a ser el gasto que se va a llevar a cabo en inversión, que es mínimo, al torno al 10%. El otro tema fundamental es que no podemos seguir incrementando el presupuesto para pagar más deuda. Lo que está pasando más o menos es lo siguiente, voy a poner el ejemplo de una familia. Una familia tiene un sueldo de 10.000 y tiene una tarjeta de crédito de 10.000. Entonces gastan 10.000 en la tarjeta de crédito y tienen que pagar 1.500 de los 10.000, 1.500 a la tarjeta. Bueno, no pagaron la tarjeta, sino que están pagando el mínimo y el siguiente mes la cuenta de la tarjeta ya no está en 10.000, sino que está en 12.000, 13.000 y ahora no hay que pagar 1.500 de tarjeta, sino que hay que pagar 3.000, 4.000 de tarjeta. Nosotros estamos endeudándonos para pagar la deuda. Es en torno al 40% del presupuesto lo que se está gastando en la deuda y el servicio de la deuda y es demasiado. Sobre todo porque es una deuda que no es deuda buena la mayoría, sino que es deuda mala. ¿Qué quiero decir con esto?
Si yo me endeudo para ir a ver el partido de fútbol en el bar con los amigos, es una deuda mala. Ahora, si yo me endeudo para que mi hija vaya a la universidad, para que saque un diplomado, para comprarle un equipo, para montarle un negocio, esa es deuda buena. Entonces tenemos que hacer el análisis de qué es la deuda que estamos teniendo, en qué la estamos gastando y cómo podemos cambiar esa situación. Y para el Estado, Fernando, podría seguir convirtiéndose en deuda mucho más mala de lo esperado si seguimos engordando el gobierno, si se continúa con gastos sin control en juntas interventoras, solo por citar un caso, y si a ello le sumamos la pésima planificación en empresas de servicio público, que no solamente es el ENE, y la crisis sanitaria, esta es la de no parar. Correcto, por eso tenemos que hacer un análisis de todos los actores, de todos los sectores, de dónde vamos a poner la poca plata que tenemos y cómo la vamos a invertir de manera que sea más eficiente. En el tema de energía es fundamental el tema de la separación de la ENE, que no es privatización porque se ha engañado a la gente diciéndole que es privatización, no es una separación, siempre va a ser empresa pública, van a ser 3, poder catalogar bien cómo está funcionando cada una de estas 3 empresas y de qué manera podemos hacerlas más eficientes, sobre todo las que están en transmisión y en distribución, que son las que tienen la pérdida de operación. ¿La intervención es una salida que puede ayudar o fue más una acción de última hora que se planteó y nos permitió hasta ocuparnos más de la NE y dejar otros temas que también son interesantes de segundo plano? Yo creo que la intervención es un instrumento que se encuentra establecido en la normativa legal nuestra, pero tiene unas definiciones interesantes, cualquier intervención, y es que es por un periodo corto. Si recuerdo bien, que me corrijan los abogados, son 6 meses prorrogable por una vez. O sea que una junta interventora no debería estar más de un año, año y medio interviniendo en una institución pública. Y aquí tenemos interventoras que yo creo que hasta ilegales, que tienen 7, 8 años de estar en proceso de intervención. Y hemos visto también casos de intervención en ministerios, que eso es un contrasentido total, porque eso tiene sentido. Si no le gusta el ministro, presidente que lo cambie, y ya estuvo. O sea, no va a tener intervenido un ministerio. Entonces, lo que vemos es que hay un problema de planificación al final, porque se ha tenido tiempo, se ha tenido toda la oportunidad de gestionar, no se ha hecho la gestión pertinente, entonces se manda una interventora que creemos que es Superman y que va a resolver todos los problemas. La interventora puede llegar a hacer algunas cosas, pero lo correcto es tener una gestión ordenada, eficiente, pertinente en toda la administración pública, porque debemos tener la gente con la capacidad para poder hacerlo, porque no deben ser por puesto político, por interés político, sino que por capacidad. Entonces, si hacemos eso, no deberíamos tener estos problemas que tenemos en el servicio de energía eléctrica, en el servicio de Hondutel, en el servicio de salud, en el servicio de educación. Nos hace falta la planificación y por eso también vinculaba el tema del servicio civil. Tener la gente correcta en los puestos correctos, que no se sienta atemorizada por un político, como decías, que cuando hay cambio de gobierno lo va a cambiar, pero que el que esté ahí por mérito, no porque estuvo pegando afiches. Porque si estuvo pegando afiches va a venir el otro y lo va a cambiar porque no va a haber mérito también ahí. Entonces hay que fortalecer el servicio civil, fortalecer la planificación y que el presupuesto esté de acuerdo a esa planificación y que los actores sociales verifiquemos y hagamos esa auditoría de que se esté ejecutando todo como debe ser. ¿Vería la empresa privada, la ANDI en este caso, como una decisión sabia de los políticos que ahora buscan agenciarse con el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República y las alcaldías en el término electoral, que corten de chaleco todo lo relacionado con juntas interventoras? Porque hay unas que incluso han trascendido gobierno, incluso se está advirtiendo que para el manejo de lo económico en el Banco Central de Honduras, como petición del Fondo Monetario Internacional, buscan dejar por 7 años al directorio. Las juntas interventoras y el directorio del Banco Central son 2 figuras separadas. El banco es una institución que puede tener la gente técnica preparada para esto, pero entiendo que la ley misma establece que hay un periodo para esos
mandatos en el directorio del banco. Ahora, la intervención es una cosa de emergencia y por eso es temporal. No puedo vivir en emergencia 8 años. La Junta Interventora, de hecho, tienen que terminar porque entiendo que las renovaciones que se han hecho terminan el 28 de enero del próximo año. Y lo que tienen todas esas estructuras es una organigrama donde está la gente clave, directores, subdirectores, gerentes, subgerentes, juntas directivas, consejos de administración, lo que sea. Lo que se tiene que hacer es poner la gente correcta en esos puntos y darle las herramientas de gestión a través de la mejora de la ley de compras y contrataciones, a través de la mejora en el tema de la auditoría preventiva, la mejora en la parte de auditoría y pudiendo contratar la gente pertinente, tener una buena administración. Si nosotros tenemos una buena administración, no tenemos por qué tener juntas interventoras. Entonces es fundamental colocar en esos puestos clave la gente que realmente tiene las competencias para hacer ese trabajo. Yo no me puedo poner de entrevistador, de periodista, porque no soy periodista. O sea, yo puedo contestar algunas preguntas, yo sé mis limitantes. La gente debería de tener esa madurez de decir, yo no puedo estar en este puesto porque no tengo la competencia, y dejar que el que puede lo haga y lo ejecute de manera correcta. Con nosotros al banquillo Fernando García Merino, presidente ejecutivo de la ANDI. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el presidente ejecutivo de la ANDI, Fernando García Merino. El mundo está atravesando una crisis de contenedores, Fernando, e incluso si vamos más allá, ya hay naciones donde la gran industria está en plena actividad, pero con crisis de muchas materias primas. ¿Qué está pasando con Honduras? ¿Qué nos depara ya para los próximos días que entramos con un alto movimiento económico bueno, está el tema de la elección que está moviendo recursos financieros y si vamos más allá vienen las festividades de fin de año ya un poco más dinámicos en circulación financiera, producto del tema de la vacuna. Es correcto, la vacuna es fundamental y aquí aprovecho para hacerle un llamado a toda la población que está en edad de vacunar, que ya es de 12 años hacia arriba, que se apliquen la vacuna. La vacuna es segura, la vacuna va a ayudar, la vacuna va a salvar vidas del que se vacuna y de su familia y nos va a permitir una mayor reactivación económica. Aparte del tema de la vacuna, lo que decías es correcto. Tenemos una crisis en diferentes commodities que se ha presentado y también en el mecanismo de transporte que tenemos actualmente, que son los contenedores. Esto se provoca producto del COVID-19 y el blackout, el cierre que se tuvo sobre todo en marzo, abril y mayo del año pasado, en el cual una gran cantidad de productos y de contenedores quedaron varados en diferentes puertos porque no podían entrar, porque estaba cerrado esto, estaba cerrado lo otro, y esos barcos quedaron dando vueltas, los contenedores quedaron varados en algunos puertos importantes en el mundo y todavía no se ha programado logísticamente ese regreso gradual de esos contenedores que están varados en estos distintos puertos y irlos poco a poco incorporando al comercio internacional. Eso ha incrementado los costos de una gran cantidad de materias primas y de productos importados al país y también ha incrementado los costos de algunos de los productos de exportación nuestros. Entonces ese es un tema que es fundamental y también vemos que hay un atraso importante en lo que es la logística internacional actualmente por el tema de la pandemia y esta acumulación de contenedores en diferentes partes del mundo. Esto siempre se agrava en la época de Navidad y de fin de año por los productos que se empiezan a pedir, que se piden desde ahora, se piden en septiembre, octubre, para que estén aquí en noviembre, diciembre. ¿Podemos enfrentar escasez, Fernando? No creo que haya escasez. Digamos que los productos que nosotros consumimos son buena parte de ellos producidos en el país. Todo lo que es alimentos, todo lo que es bebida, farmacéuticos y primera necesidad, aseo, limpieza, tiene una producción nacional, que sí hay algunos temas que se importan, alguna materia prima, algo de empaque, pero la industria ha sido muy responsable en mantener esa cadena de suministros a la población de manera segura. Sí puede haber algún problema en algunos objetos que no son de primera necesidad, que tengan algunos atrasos,
o algunas inversiones pequeñas que se hacen de traer 1 o 2 contenedores que tengan atrasos o que el costo se incremente en los mismos. Pero lo importante y lo que está haciendo el sector privado es planificando y entendiendo esa nueva realidad que tenemos en el comercio internacional y haciendo los pedidos con tiempo de lo que se requiera que venga de fuera. Pero sí estamos en un escenario de aumento de costos. No sé si estas cifras que las encontré en publicaciones son reales, confirme que un contenedor que se movía, se cita a la China como el gran mercado proveedor de la tierra, por promedio de $4,000 a $6,000 hacia Enecan. Hoy moverlo puede costar fácil $12,000, $14,000 hasta $16,000. ¿Son valederas estas cifras? ¿Las ratifican ustedes, Fernando? Sí, es correcto. De hecho, uno lo puede ver también en cadenas noticiosas internacionales como BBC, como Deutsche Welle, como CNN. La crisis de los contenedores es una crisis real. Se produce porque el contenedor se vuelve en sí mismo un bien. Entonces, como todos queremos contenedores y los que están disponibles son pocos, porque hay un montón que están varados en los puertos, que se quedaron allá desde la pandemia, entonces esto genera que el valor del contenedor suba. Y sí, efectivamente ha duplicado o a veces triplicado el monto, y eso obviamente tiene un impacto en el costo del producto que se está trayendo o de la materia prima para producir que se está trayendo. ¿Y entonces, qué la definitivamente puede haber inversa? un incremento. ¿Y qué de la inversa? Porque de aquí también tenemos buenos niveles de exportación, productos agrícolas, citamos el café, el banano, la palma aceitera, todo esto disparó costos también para el productor que antes lo enviaba a un mercado por $3,000, $4,000, ahora tiene que pagar más. Correcto. Hay menos divisa en el país. Eso puede limitar un poco las ventas en el exterior, porque efectivamente el precio nuestro va a tener un costo adicional, pero quien nos compra a nosotros entiende la realidad que estamos viviendo de esto de los contenedores también, y aunque se venda y la factura sea más alta al final por el costo del flete, la ganancia que está teniendo el productor hondureño es igual o inclusive a veces menor. Entonces, esa situación es una situación global que se debe tratar en la OMS, que se debe tratar en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, para poder resolverla lo más pronto posible y que podamos volver a tener todo el parque de contenedores que existe en el mundo disponible en los barcos para realizar en los barcos, los trenes, los camiones, para que podamos realizar las labores de comercio internacional pertinentes. Eso es importante porque puede afectar y nos va a afectar costo en alguna materia prima y en algunos productos, tanto de importación como de exportación. ¿Qué visualiza la ANDI para cierre de año? ¿Qué expectativas se tienen en medio de la incertidumbre que no deja de estar ahí presente por el tema electoral en este momento para el país? Nosotros como industriales somos gente positiva. El que emprende un negocio, el que produce, el que transforma y crea y distribuye y vende, es una persona positiva, es una persona que tiene ímpetu, que tiene fuerza, que tiene garra, como decimos acá. Y eso no lo vamos a perder como sector industrial. Estuvimos acá en el huracán, estuvimos acá en la crisis política, en la otra crisis política, en la pandemia, y vamos a seguir estando dando todo el apoyo que podamos. Pero no depende solo del sector privado o solo del sector industrial, depende de todos nosotros. Y puntualmente en el tema de convivencia y paz social, en este noviembre depende de los políticos, de la dirigencia política que tenga la madurez, que tenga la altura, que nosotros como sus jefes, porque somos sus jefes, quienes los ponemos ahí por un periodo X de tiempo, nos merecemos. Entonces, trátennos con el respeto que nos merecemos porque somos como ciudadanos los jefes de ustedes políticos. Don Fernando, le agradezco. El sector privado trabaja hasta el miércoles en horas del mediodía y la gran industria no para. Se queda toda la semana laborando. Es 24/7, obviamente se hacen algunos turnos para que se pueda ir, algunos de los trabajadores puedan tomar las vacaciones o se paga doble o triple dependiendo de los contratos que se tienen y los contratos colectivos, pero la industria no puede parar, la planta tiene que estar produciendo
y la gente va a comprar alimentos, va a comprar bebidas, va a comprar medicamentos, va a comprar productos para las vacaciones también, para el feriado morazánico, así que tenemos que tener disponibilidad de todos esos productos en la cadena de suministro. Don Fernando García Merino, presidente ejecutivo de la ANDI, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.